cuesta un poco que yo suba las clases rápidamente o los videos al campus. Sin embargo, ustedes pueden acceder a Teams y descargarlos, no son muy pesados, ¿verdad? Por ese punto no se atrasen, ¿verdad? Lo que sí estoy subiendo, una vez que termina la clase, es el PDF de las anotaciones que hacemos aquí, que creo que les sirve, ¿verdad, jóvenes? ¿Le están descargando los PDF? ¿Les está sirviendo? ¿O no? Sí, ingeniero. Ok, porque el PDF yo se los dejo y lo descargan. Y el video, ustedes no tienen ningún problema. Ustedes dicen, yo estoy en el grupo de Teams, voy a Teams, ahí está la opción que dice ahí, descargar o que dice que caduca en 20 días una vez que está puesto, y ustedes lo pueden descargar y automáticamente lo ven en MP4 en su computadora sin necesidad de ir a todo el proceso, porque a mí me toca subirlo a YouTube y después de YouTube subírselo a ustedes al enlace. Generalmente cuando estamos haciéndolo día de por medio, como trabajamos la primera unidad, pues me da un poquito de chance en lo que se cargaba bien en el campus. Perdón, en lo que se cargaba bien en Teams. Entonces, pero igual, ese no es ningún inconveniente. Ok, jóvenes, voy a compartir con ustedes en este momento mi pantalla y me confirman lo que ven. El Note, click. El Note. Perfecto. Ustedes ven el Note. Aquí tengo varios ejercicios, jóvenes. Incluso ya tengo algunos problemas extras para esta unidad que pueden ir trabajando, que son el problema 14. Bueno, fíjense que el 14, el 18-14 se parece al 11 que vamos a hacer nosotros, que es de Resnick. Este 11 es de Resnick. El 41, 42, 43, también ahí los van a ir viendo. Tal vez hacemos alguno de esos mañana, al igual que el 13, 18 y 21. El 13 me gustaría que también le presten una particular atención. Ok, en este momento, jóvenes, ustedes me van a seleccionar uno entre el 8 y el 10, entre el 9 y el 10, el 11 lo vamos a hacer, y uno entre el 26 y 27. Quiero que los lean. ¿Ok? Ustedes me van a decir cuál vamos a resolver. El 11 lo vamos a resolver fijo. El 11 es de Sears, de Resnick. Denle una leída, unos 2 minutos de los primeros dos, y ustedes me dicen cuál creen o cuál les interesaría que hagamos. Personalmente, me gustaría que hiciera el 16 de Semansky. El 16 de Sermán, ¿cuál es el 16 de Sermán? Es que no lo pude, no logré hacerlo. El 16 de Sir me está diciendo. Sí, del capítulo 18. O sea, no está ahí, por eso le pregunto si lo puede leer para en algún momento hacerlo, porque no logré como dar con él. Sí, no, está bien. Entre más rápido me escojan, más rápido avanzamos. El punto 9. El 9 dice su compañero. Verifican los demás. Sí. Sí, yo también digo el punto 9. Sí, el 9. Sí, el 9. Sí, esa. El 16 dice 3 moles de gas ideal están en una caja cúbica rígida. Ese. Tendría que revisarlo. No Es el recuerdo. que dice acá. 18-16 me dijo usted, ¿verdad? Sí, permítame revisarlo, luego le confirmo. Vaya, pues, ahí me lo confirma cuál es realmente. Ok, me dicen que el 9. Perfecto. Ya me seleccionaron el 9. 2, pero no sé los demás. 9 entonces. Sí, el 9. Perfecto. Y entre el 26 y 27, ahí vamos a ver lo que dice su compañero. 26 también. El 27 está como un ejercicio de química. Está facilito el 27, el 26 va. El 27. Ok, jóvenes. Veamos primero entonces. Dice así. Un tanque cilíndrico grande contiene, creo que van anotando esas cosas y después vamos a dibujar. Un tanque cilíndrico contiene 0.750 metros cúbicos de nitrógeno gaseoso. Vamos a tomar el nitrógeno gaseoso como un gas ideal para empezar. Si no, tendríamos problemas si no asumimos
como gas ideal estos tipos de problemas, entonces nos podríamos aplicar la ecuación de estado. Ok, me dicen que hay una cantidad de nitrógeno en un tanque que ocupa dentro de ese tanque un volumen de 0.750 metros cúbicos. Y me dan la temperatura a la que está en este estado, que le voy a llamar estado 1, de 27 grados Celsius y 7.50 por 10 a la 3 pascales, que en este caso corresponden a una presión absoluta. Oh, importante, jóvenes. Cuando hablemos de gases, igual también y trajemos con la ecuación de estado que fue establecida ya en la teoría, hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Una de ellas, chicos, es con respecto a la temperatura y la otra con respecto a la presión. ¿Cómo debe ser la temperatura con la que tenemos que trabajar si estamos hablando de un gas? Hay que ¿Jóvenes? usar la escala Kelvin porque se habla Temperatura de temperatura absoluta. Ajá. Perfecto. ¿Y cómo debería ser, jóvenes? Si queremos nosotros, con respecto a la presión. Presión absoluta. Presión absoluta también. Dos puntos importantes. Tanto la presión como la temperatura deben ser absolutas. Ok. Ya tenemos entonces un primer estado, estado 1 que habíamos dicho, donde tenemos una presión de 7.50 por 10 a 3 pascales absoluta. Tenemos una temperatura de 27 Celsius que hay que pasarla a Kelvin. Y tenemos un volumen de 0.350 metros cúbicos ocupados por nitrógeno gaseoso. Recuerden que el volumen, jóvenes, el volumen del que habla nuestro sistema, que se planteó nuestro modelo, es del volumen del recipiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, Del volumen del recipiente. Eso puede variar porque puede ser podemos ir desde un recipiente rígido hasta un recipiente como es en este caso que tiene un pistón. Dice aquí, ¿ve? El tanque tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen, miren. Y nos pide determinar la presión en ya un estado 2 si el volumen se reduce a 0.480 metros cúbicos y la temperatura aumenta a 157 grados Celsius. Anoten esos valores, jóvenes. ¿Ok? Quiero que los anoten. ¿Los tienen? Entonces, pasemos a un esquema. Tenemos, jóvenes, un tanque cilíndrico que parece que tiene un pistón móvil. Miren. Un pistón móvil. Dentro de ese tanque, jóvenes, tengo nitrógeno gaseoso, N2. Miren. Y me dicen que la temperatura, jóvenes, hablando un poco del estado 1, tengo una presión en el estado 1, tengo una temperatura en el estado 1, tengo un volumen ocupado en el estado 1, tengo un número de moléculas en el estado 1 y también tengo un estado 2. Ok, en el estado 2, jóvenes, tengo una presión 2, una temperatura 2, un volumen 2 y un número de moles, también una cantidad de sustancia, N2. Ok, ¿cuánto es la presión en el estado 1, jóvenes? 0.700. Ah, no, la presión, 7.50. 7.50 ¿qué? Por 10 a la 3. Pascales. Yeah. Y es absoluta, ¿no? La temperatura en el estado 1. Son 27 grados 300 Kelvin. Era 27 grados Celsius, que equivalen a 300 Kelvin. Y tengo el volumen que ocupaba o que ocupa originalmente en el estado 1 la partícula o las moléculas de nitrógeno. De 0.750 metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Me dan la cantidad de moles que hay, jóvenes?
¿Me lo dicen en algún momento? No. No directamente. Sin embargo, yo le paso una pregunta. ¿Será que cambia, jóvenes, el número de moles en el estado 1 cuando el pistón reduce su volumen y aumenta la temperatura? ¿Será que el número de moles se ha modificado? ¿La cantidad de sustancia de nitrógeno ha cambiado? No, debe permanecer constante. Sigue siendo la misma. Ahí no nos dicen que hay fuga de gas, ni tampoco nos dicen que se está introduciendo más gas. Por lo tanto, jóvenes, el número de moléculas en el estado 1 y en el estado 2 son iguales, permanecen constantes. Mira. Eso es un punto importante a considerar cuando establezcamos la ecuación de estado. ¿Ok? Ahora, en el estado 2, jóvenes, ¿cuánto es la presión? ¿O es lo que me están pidiendo? Sí, es lo que están pidiendo, la presión. La temperatura en el estado 2, ¿cuánto es? 157 Celsius. Que son 430 Kelvin. Perfecto. ¿El volumen se redujo a cuánto? A 0.450 metros cúbicos. 450 era, pega la 480, leí mal. 450. Yo tengo 480. 480. 480. Entonces, sí leí bien. Y N, pues, no lo conocemos, pero veo que de algún modo parece que nos puede ser que el saber que no cambió la cantidad de sustancia es algo importante. Ok, me doy cuenta, jóvenes, que siempre mi principal arma a utilizar en este tipo de ejercicios es la ecuación de estado. Y la ecuación de estado me dice que presión por volumen es igual a ¿quién, jóvenes? NRT. Al número de moles por R por T. También yo sé que puedo escribir que la presión por volumen es igual al número de moléculas, en vez del número de moles, por la constante de Boltzmann por la temperatura, todo en escala absoluta. ¿Estamos bien, jóvenes, hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, yo me estoy dando cuenta, jóvenes, que si yo planteo la ecuación de estado del gas ideal para el estado 1, yo diría que presión 1 por volumen 1 es igual a N1 R por T1. Pero resulta el caso, jóvenes, que también lo puedo hacer para el estado 2. Presión 2, volumen 2, igual a N2 R por T2. Pero ¿cómo es N1 y N2, jóvenes, en ambos estados? Son iguales. Son iguales. Entonces yo puedo mantener esta idea, miren. Y me doy cuenta que el producto de NR, tanto en el estado 1 como en el estado 2, no cambia. Por lo tanto, NR es constante cuando va del estado 1. Y NR, jóvenes, despejando es presión 1, volumen 1 entre temperatura 1. Y aquí NR en el estado 2 es presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Lo que significa, jóvenes, que si este producto de NR es constante y no cambia de un estado a otro, por ende, estos valores como deben ser también, entre ellos. Estas relaciones, perdón. ¿Jóvenes? Serían iguales también. Serían iguales. Miren. De hecho, esta tiene un nombre, si mal no recuerdo, dentro del sistema. Está la ley de Charles y la ley de Boyle, creo que es la otra, de Boyle. Por ahí las pueden buscar. En este caso, jóvenes, me doy cuenta de que yo puedo perfectamente despejar para lo que ando buscando, que es la presión 2, miren. Y la presión 2, jóvenes, es igual a presión 1, volumen 1 entre volumen 2, por
temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Están de acuerdo, jóvenes, con esta ecuación? ¿Está bien hecho el despeje? Verifíquenmelo. Sí, le confirmo. Ahora sustituyamos valores. La presión 2 es igual, presión 1. ¿Cuánto es la presión 1? Eh, 7.50 por 10 a la 3 pascales. Ok. Volumen 1 y volumen 2. ¿Cuánto es el volumen 1? 0.750 metros cúbicos. ¿Y el volumen 2? 0.480. Se cancelan los metros con los metros. Temperatura 2. Eh, 430 Kelvin. Y temperatura 1. 300, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, 300 Kelvin. Entonces, ¿cuánto me da la presión 2, jóvenes? A mí me sale, un segundo, se podría decir 16.8 por 10 a la 3 pascales. Bueno, ¿quién me confirma eso, jóvenes? Dice un compañero que a él le sale 16.8 por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la 3 pascales. Por 10 a la 3 pascales. ¿Me verifican los demás, jóvenes? Sí, Lick. Miren. Obviamente yo espero un aumento de presión. ¿Aumentó la presión o no? Sí, ¿verdad? Aumentó bastante la presión. Lógicamente hubo un aumento de temperatura. Y también hubo una reducción de volumen. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, todo claro hasta ahora. Sencillo, ¿no? Hagamos el 11 entonces, que es de Sears, que es de Resnick. Dice así. Una burbuja, quiero que vayan anotando los valores también. Una burbuja de aire, ojo. Uno cuando dice hay burbujas, las burbujas que se están formando, jóvenes, ya sea en un lago, que se forma en un mar, o cuando uno hace burbujas en una pila o en algún barril o algo así, o lo que ustedes depositen en el agua, esas burbujas se acumulan de aire internamente. No son burbujas de agua, jóvenes. Ok, el exterior, pues sí, es un recubrimiento de agua, pero internamente están llenas de aire. ¿Qué sucede, jóvenes, cuando una burbuja sale a la superficie? ¿Qué han observado ustedes? ¿Qué pasa con la burbuja? Pues explota. Explota. Eso indicaría que en apariencia la burbuja tiende como a hacerse más grande a medida que va subiendo a la superficie hasta que explota. Ok. Veamos acá. Y vamos a asumir, jóvenes, que el aire, en teoría, cosa que no es tan así, pero que vamos a asumir que el aire es un gas ideal. Así de simple. Un gas ideal. O sea, lo que está dentro de esa burbuja es un gas ideal. Miren. El aire, jóvenes, está conformado por varios gases. ¿Cuál es la mayor cantidad de gas que tiene el aire? ¿O cuál es el gas que abunda más en el aire? Nitrógeno, ¿no? Nitrógeno, ¿verdad? No es el oxígeno, es el nitrógeno. Ok, aquí me dan el volumen que tiene la burbuja de 19.4 centímetros, pero cuando está en el fondo de un lago. Ah, perfecto. Pónganle ahí volumen en el fondo, BF. Ya se lo voy a preguntar.
de 19.4 centímetros cúbicos. Dice que la burbuja esa que tiene ese volumen está a una profundidad en ese lago de 41.5 metros de profundidad, donde la temperatura allá en el fondo, en esa parte donde está la burbuja, es de 3.80 grados Celsius. Dice que la burbuja se eleva a la superficie, que está a una temperatura mayor. Miren, la superficie tiene una temperatura de 22.6 grados Celsius. Ahí no tenemos ningún problema. Y nos piden que consideremos que la temperatura de la burbuja es la misma que la del agua circundante. Quiere decir entonces que esta temperatura de 3.80 y 22.6 que se da en el lago, también corresponde a la temperatura que tendría internamente el aire que está dentro de dicha burbuja. ¿Estamos de acuerdo? Para ambos casos. Cuando está en el fondo y cuando, entre comillas, ya está saliendo a la superficie. ¿Ok, jóvenes? ¿Me van siguiendo? Sí, Rick. Ok, no se olviden tomar esos valores. Ir anotando valores. Y dice que encontremos el volumen que tiene la burbuja justo antes de que alcance la superficie. O sea, justamente cuando llega a la superficie, la burbuja va a explotar. Pero justamente en ese instante quieren que determinemos cuál volumen tendría o qué volumen tendría la burbuja. Yo esperaría que el volumen fuese mayor, eso sería seguro. Ok. Vámonos entonces aquí, jóvenes, y planteemos la situación. Problema 2311, creo que es el 2311 de Resnick. Ok. Tenemos, jóvenes, un lago. Miren, aquí está el lago. A cierta profundidad de ese lago, jóvenes, en el fondo, hay una burbuja que contiene aire. Esa burbuja, chicos, tiene un volumen. ¿De cuánto es el volumen de la burbuja en el fondo? 19.4 centímetros cuadrados. 19.4 Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. También conozco la temperatura en el fondo de ese lago, donde está la burbuja. ¿De cuánto es? 3.8 grados Celsius. Que equivale a temperatura absoluta, a escala absoluta, ¿cuánto? 276.8 Kelvin. Perfecto. Ok. Yo sé que otra cosa importante es que yo sé que desde la superficie hasta donde está ubicada esa burbuja hay una profundidad de 41. ¿Cuánto era, jóvenes? 41.5 metros. Metros. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué más sé yo también, jóvenes? En la superficie, cuando la burbuja asciende, yo espero que esta crezca tanto que va a explotar cuando llega a la superficie. En la superficie hay un volumen de la superficie que es el que no conozco, el que yo necesito encontrar. Pero hay una temperatura en la superficie que también, desde mi interés, que es la temperatura que va a tener esa burbuja cuando ascienda. ¿De cuánto es, jóvenes? De 22.6 grados Celsius. 22.6 grados Celsius, que eso en Kelvin, ¿cuánto es? 295.6 grados Kelvin. Grados Kelvin no se dice grados Kelvin, se dice solamente Kelvin, ¿verdad? En Kelvin, en escala absoluta, no se usa el término grados, no es la referencia, pero ahí posiblemente se dijo en el video. Ok, jóvenes, hasta aquí no tengo ningún problema. Ahora voy a hacer dos preguntas importantes.
Hay dos variables termodinámicas que ahí no están apareciendo en teoría. ¿Cuáles son? Ambas presiones. Ajá, bueno, ambas presiones, pero es la misma variable. ¿Cuál es la otra? N. N, el número de moles. La pregunta, jóvenes, aquí sería si N cambia a medida que la burbuja asciende. Se hace referencia a la cantidad de aire que debería tener la burbuja cuando está aquí, cuando sube. Esa cantidad de aire, jóvenes, ha cambiado. Perdón, sí, la cantidad de aire ha cambiado. O simplemente lo que pasó fue que el volumen se hizo mayor de la burbuja, pero la cantidad de aire sigue siendo la misma porque no ha entrado no ha entrado ni ha salido aire alguno de la burbuja. ¿Qué opinan ustedes? Creo que sería igual que en el caso anterior, ¿verdad? Igual que el caso anterior. El número, jóvenes, de moles en el fondo es el mismo número de moles en la superficie, es un único N, miren, se mantiene constante. Eso no tengo problema. El problema aquí sería con la presión. ¿Será que la presión en el fondo es igual a la presión en la superficie, chicos? ¿Qué piensan ustedes? Eso cambia. No tendría sentido. Ahora, ¿cómo podría determinar yo la presión en la superficie, perdón, en el fondo, que tenía esa burbuja? Usando la ecuación de profundidad, perdón, sí, de presión por profundidad. Ah, ok. Usted me dice, bueno, apliquemos algo de física 100. Sin embargo, yo sé que las presiones que trabajan, en este caso el sistema, debe ser presiones absolutas. ¿Y una presión absoluta que es igual, jóvenes? ¿A qué se igual la presión absoluta, jóvenes? La presión atmosférica más presión barométrica. ¿Más presión qué? Barométrica me parece que se llama. Manométrica. Manométrica es otra cosa. Donde yo sé que la presión absoluta, jóvenes, ¿cuánto es? Perdón. La atmosférica, ¿cuánto es? Una atmósfera. Una atmósfera que equivale a cuánto en pascales. ¿Cuánto es en pascales, jóvenes? Jóvenes. Jóvenes. Perdón, sería 1.01. 013 por 10 a las 5 pascales. Ok. Yo ya sé que yo trabajo con las presiones absolutas. Ya sé que tengo que sumar la presión atmosférica, pero que es igual a la presión manométrica, jóvenes. ¿Se acuerdan que es igual a presión manométrica? Vamos, yo sé que se acuerdan. ¿A qué igual presión manométrica, jóvenes? Aquí sería la densidad del agua. A la densidad del fluido. Sí, por la gravedad. O sea, por la altura o profundidad. Eso va a depender de qué estamos hablando nosotros. ¿Ok? En este caso, jóvenes, es la densidad del fluido. ¿Qué fluido es este que tenemos aquí? Jóvenes. Agua. En el caso, ojo, vamos a encontrar la presión en el fondo, miren. Presión en el fondo es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica en el fondo, que es densidad gravedad por altura. Eso es igual a 1.013 por 10 a la 5
pascales más, démosle valores. ¿Cuál es la densidad del fluido, jóvenes? ¿Qué fluido es este para empezar? ¿Jóvenes? Era agua, pero no recuerdo. Agua. Si era de mar. Jóvenes, pero el término fluido lo estaría utilizando mal, porque el aire es un fluido también, ¿o no? ¿Qué opinan? Sí, el aire es un fluido también. También, en este caso estaría pensando en la densidad del fluido circundante sobre la burbuja. Pero como yo me acuerdo de esas definiciones de fluidos, que cualquier presión a la misma altura son iguales. En este caso hablo de la densidad del fluido, está bien, utilicemos al agua, agua dulce. ¿Cuál es la densidad del agua, jóvenes? 1000. Por gravedad, la gravedad si no se les ha olvidado, ¿verdad? Por la altura que es 41.5 metros. Jóvenes, ¿cuánto es la presión en el fondo? ¿Cuánto les da todo eso? Denme el valor. Jóvenes, ¿cuánto es la densidad en el fondo? Si no me equivoco es 4.07 por 10 a la 5. ¿Cuánto? 4.07 por 10 a la 5. Pascales, ¿me confirman, jóvenes? Pascales. ¿Quién me confirma ese valor? ¿O alguien tiene otro valor? ¿5 jóvenes? Espérame, Lick. Espérame, Lick. Puse un valor mal. Vamos, vamos. 4.8. Entonces, chicos. Espérame, que hay algo raro. A mí medio distinto. ¿Cuánto le dio a usted? Primero, es 1.013, ¿verdad? Por 10 a la 5, sí. Okay, déjame reviso y le digo, más 1000. Por 9.8 por 41.5. Ahí está el detalle. A mí me dio 508,000. ¿Cuánto? Sí, me salió Me lo dio mismo. 5.05. 08 por 10 a la 5. Correcto. Lo mismo. Es 08 o 07. 08. Cerrado. Ok, sí, esa es la respuesta. Cuidado, jóvenes, con esos datos. Esa es la presión que hay en el fondo, miren. Hasta la voy a anotar aquí para que no se me olvide. ¿Ve? Es la presión absoluta. Es de 5.08 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto es la presión en la superficie, jóvenes? Esa es más facilita, esa no ocupo pensar mucho. ¿Qué presión hay en la superficie? Justamente antes de que se reviente la burbuja. Una atmósfera. La atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Miren, ahí no hay más. ¿Estamos bien, jóvenes? Más, Olic, hay que darle una repasada a los... ¿Cómo? No, le digo que
Tengo que dar una repasadita porque... Miren, ya se fijaron ustedes que la base de física 200 es 100. Eso Bien no lo está dijo aislado. usted. Vamos a seguir utilizando varias Que a cosas de física. Vaya, cosas como el teorema trabajo-energía que vimos en física 100 se van a utilizar también bastante. Cuando entremos a los otros capítulos se van a dar cuenta. Ok, jóvenes. Hasta aquí, entonces ya tengo todo lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tengo que contar nada más, jóvenes? ¿El volumen dónde? En la superficie. Y básicamente, ya que planteé eso y que me di cuenta que n es igual, la ecuación que voy a utilizar viene siendo esta misma. Miren. Y voy a llegar, lo único que va a cambiar aquí es que voy a encontrar volumen 2 en vez de presión 2. ¿Lo terminan, jóvenes, ustedes hasta ahí? ¿Me lo hacen? Igual es para tarea, ¿no? Para que por lo menos planteemos otro ejercicio, ¿les parece? Ahí ya está hecho, jóvenes. Ahí solamente tienen que... Solo voy a dejarles la ecuación y ustedes se encargan de despejarla, miren. Al final se van a dar cuenta que presión en el fondo por volumen en el fondo entre temperatura en el fondo es igual a presión en la superficie, volumen en la superficie entre temperatura en la superficie. Y lo único que tienen que hacer, jóvenes, es despejar para el volumen en la superficie. Y ya estuvo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Okay, sí. ¿Lo terminan? Sí. Sí. Ok. Hagamos entonces el que me habían dicho el 26. 18, Perdón, al fin 26. encontraron el otro ejercicio que decían. No le pare bola, Lick, ya lo logré hacer. Estaba quemado ayer fijo. ¿Cuál era? ¿El 16 que me había dicho? Sí, pero ahorita lo acabo de hacer hace poco. Ah, pero estuvo emocionado, ¿va? Está bueno. No, pero es bueno verlo solamente para que los demás compañeros por lo menos lo veamos. Al final lo vamos a leer nada más. Ok, puede ser que ese sea pauta para algo. Ok, quiero que alguien me lea el 26 entonces. Y con ese terminamos. En un gas en condiciones estándar, ¿cuánto mide una arista de un cubo que contiene tantas moléculas como personas hay en la Tierra? Como personas hay en la Tierra y me dan la cantidad de más o menos de personas que hay en la Tierra. En este caso, jóvenes, esa cantidad de personas vendría representando como la cantidad de moléculas. Miren qué interesante, dice, en un gas en condiciones estándar. Primero hay que buscar a qué se refiere el término de condiciones estándar. Ojo, pero en el libro de texto, porque eso puede variar de acuerdo al libro o de acuerdo también la fuente que estemos utilizando. Eso puede ser diferente de acuerdo a la fuente o el libro. ¿Ok? ¿Cuánto mide la arista de un cubo? Ah, ok, jóvenes. La arista de un cubo hace referencia a cualquier lado del cubo. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, Lick. ¿Cómo son todas las aristas de un cubo? Iguales. 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 Ahora, automáticamente, si yo veo que las aristas son iguales, yo pienso en algo rápido del cubo. ¿Qué es? Su volumen, ¿no? ¿Cuál es el volumen de un cubo? L a la 3. L al cubo, correcto. Cualquiera de las aristas, su arista al cubo. Ahora, voy a leer bien. Dice ahí, ¿cuánto mide una arista de un cubo que contiene tantas moléculas? Ah, mire qué interesante, ¿ve? Ese cubo, jóvenes, va a contener tantas moléculas como personas hay en la Tierra. O sea que en teoría, este cubo va a contener, jóvenes, aproximadamente una cantidad de moléculas de N mayúscula. N mayúscula significa molécula, ¿verdad? Número de moléculas. N minúscula, número de moles. Química, jóvenes. En los videos hubo un repasito de esas cosas. Estoy casi seguro. ¿O no? Si no, ¿para qué lo estamos dando? El número de moléculas, entonces, representaría 6 por 10 a las 9 moléculas
Miren, una cantidad grande de moléculas contenidas dentro de ¿dónde, jóvenes? ¿Dónde están esa cantidad de moléculas, jóvenes? Adentro del cubo. Dentro del cubo. Ahí están contenidas en ese cubo. El cubo viene siendo, jóvenes, un recipiente como el que modelamos nosotros cuando se introdujo esta parte de la ecuación de estado. Y vamos a subir que las moléculas es un gas ideal. Pero necesitamos encontrar ese volumen. Entonces aquí, jóvenes, lo importante sería saber cuál es el volumen ocupado por esa cantidad de moléculas. Y después vamos a trasladar ese volumen a una forma geométrica a través de sus lados. Y ahí vamos a encontrar, si vamos a pensar que el volumen viene siendo un cubo. Puede ser una esfera, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Si fuera una esfera, ¿cuál sería el volumen de una esfera, jóvenes? Jóvenes. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Pi radio al cuadrado. Pi radio al cuadrado, el volumen de una esfera. Serio. ¿Cuál es el volumen de una esfera, chicos? 4/3 pi r al cubo. Pi por r al cubo. Ahí me interesaría encontrar R, que también lo podría hacer, jóvenes, perfectamente. O cualquier otra figura geométrica conocida que tenga un volumen. Así de simple. ¿Estamos bien, jóvenes? Ok. Entonces tengo que encontrar un volumen ocupado por esa cantidad de gas que es representado por ese número de moléculas. Entonces me doy cuenta, jóvenes, que yo, ahora sí me voy a ir abajo. Espero que hayan anotado esos valores, jóvenes. ¿Cuáles eran? Bueno, para empezar no me han dicho cuál es la presión o a qué refiere condiciones estándar. Ok. Veamos el ejercicio. El 18, ¿qué era, jóvenes? $26. 26. Si yo planteo, jóvenes, siempre ustedes planteen, aunque puede que a veces no sea fácil de usar, pero siempre en todos estos ejercicios del capítulo 18, o cuando hablemos de gases, ya sea también en capítulo 19, que vamos a ver después de la siguiente semana, el fin de semana posiblemente ya estén los recursos, siempre nuestra principal arma, jóvenes, es la ecuación de estado. ¿Ok? La ecuación de estado de lo gas ideal. Miren, en su planteamiento. Ahora, yo me estoy dando cuenta de algo, jóvenes. Que esta forma no me conviene más la otra. PV igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Porque lo que me dan es el número de moléculas, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué me interesa de esta ecuación, jóvenes? ¿Qué es lo que ando buscando? Jóvenes. El volumen. El volumen. Si yo despejo volumen de ahí, me doy cuenta que eso es igual a N, la constante de Boltzmann, temperatura entre la presión. Resulta el caso que ya conozco N, 6 por 10 a la 9. La constante de Boltzmann ya está dada. ¿Cuánto es la constante de Boltzmann, jóvenes? 1.831, si mal no recuerdo, por 10 a la menos 23 joules, moléculas por Kelvin. El problema es que yo necesito conocer la temperatura y la presión. ¿De dónde podría obtener eso, chicos?
Condiciones estándar. De condiciones estándar. ¿Y a cuánto es la temperatura en condiciones estándar? ¿Y cuánto es la presión en condiciones estándar? PS y PT y TS le voy a poner de estándar en inglés. Jóvenes. PS debería ser una atmósfera, o sea, 1.013 pascal. Ok, eso sí, la presión atmosférica. 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Y la temperatura, jóvenes? Creí que condiciones estándar era 25 grados Celsius, pero no estoy seguro. Eso es lo interesante, que en internet me sale eso. Pero yo quiero usar la referencia del libro para tener compatibilidad con el libro. En el libro no se maneja esa temperatura a 25 grados estándar. Sí, no estoy seguro. Era o 25 o 20 en mi mente. No sé. Puedo utilizar 25 en el colegio. Sí, es que hay referencias que lo hacen con 20 o con 25 a temperatura ambiente. Pero el libro trabaja con otra referencia. Vamos, jóvenes. Vamos, chicos. ¿Lo encontró? Jóvenes. No se quieren ir, va. ¿Qué dice el libro de Sears? Bueno, él trabaja con 273 Kelvin, jóvenes. ¿Eso significa con cuántos grados Celsius? 0. 0, ¿va? Miren qué interesante. Pero igual, aquí ya tenemos entonces todas las condiciones. Miren, para contar el volumen. El volumen es igual a 6 por 10 a la 9 moléculas, que se multiplica por la constante de Boltzmann de 1.831 por 10 a la menos 23. Jóvenes, en algunos datos, por eso es que se les entrega a ustedes una hoja de fórmulas para que todos trabajemos con los mismos criterios. ¿Ok? Uno puede variar hasta en el internet, en la web, en varios lugares. Por la temperatura estándar, 273 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, moléculas con moléculas se va. De ahí en algún momento el Pascal también va a hacer su aporte. Y esto es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y al final tengo un volumen que me va a quedar en metros cúbicos. ¿Cuánto les dio, jóvenes, ese volumen? El volumen ocupado por esa cantidad de partículas. Ahora, después le voy a dar forma, que es lo que pasó, que es el siguiente paso, darle forma a qué tipo de figura puede ser un cilindro, una esfera. En este caso quieren que lo hagamos como que estuvieran contenidos en un cubo, ¿no? ¿Cuánto le dio ese volumen, chicos? Jóvenes, me voy. Solo para confirmar, 1.013 abajo, ¿verdad? Sí, 1.013 por 10 a la 5. Ok, 2.96 por 10 a la menos 16. ¿Cómo dice? Sería
2.96 por 10 a la menos 16 metros cúbicos. ¿Me confirman, Eso me- jóvenes? Confirmo. Sí, confirmo. ¿2 puntos cuánto? 2.96. 2.96 por 10 a la menos 16 metros cúbicos. Jóvenes, verifíquenme si el valor de esta constante está bueno. Verifíquenme si el valor de la constante de Boltzmann que supuse ahí está correcto o tengo un error yo. Está correcto. 1.831 es, jóvenes. No, 381. Tengo un error entonces. Corríjanlo y vuelvan a hacerme el cálculo. 1.381. ¿Están Listo, seguros que Luis. 1.381? Yo no me acuerdo, joven. Voy a buscar ahorita en el libro. El valor de la constante de Boltzmann. Pero Sí, con- yo lo estoy sacando utilizando R y el número de Avogadro y me sale eso. Lo hizo utilizando la relación que nos marcaba el libro. Sí. 1. ¿Cuánto le sale? 381. Ustedes corríjanlo. Corrijan nuevamente el valor entonces. Lo tomé mal. Creo que... ¿Cómo se llama uno eso cuando intercambia los números? Prefiero no Dislexia. decir nada. Ya lo dije. Sí, algo así, ¿verdad? Un poquito. ¿No les ha Bueno, pasado que de repente ustedes ven un número y copian otro? Pero simplemente hasta porque no lo manejando me cambiar. pasa, Luis. ¿Ah? Hasta manejando me pasa. Ok, jóvenes. ¿Cuánto les da Con entonces? ese valor da 2.23 por 10 a la menos 16. 2.23. ¿Qué hay después del Sí, 3? confirmo. Hay un 3 Otro 3. Ok. Por 10 a la menos 16 metros a la menos cúbicos. 16 metros cúbicos. Pero yo necesito que esto sea un cubo, ¿no? Que esto se ubique en un cubo. Y el volumen de un cubo es L al cubo. Y yo quiero encontrar la arista. La arista sería igual a la raíz cúbica de ese volumen. Entonces, jóvenes, saquen la raíz cúbica de ese valor que acaban de encontrar. Sáquenme la raíz cúbica. Y eso me va a dar, jóvenes, el valor de la arista en metros. Pues a mí me dio 6.06 por 10 a la menos 6. Eso Por es. 10 a la menos 6 metros. Metros. Excelente, jóvenes. Muy bien. Miren. Muy bien. Ese es el valor al final de eso. Jóvenes, y si hubiese sido un cilindro, ¿qué me hubiese interesado? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? La altura por el... Espérame, ya le digo. Hubiese tenido un problema porque tenía que conseguir por lo menos una altura o una longitud y también darle el radio a la cara, en este caso. En el caso de hubiera sido un cilindro, hubiera sido un poquito más tedioso. Una esfera hubiera sido más fácil porque solo ocupo despejar para el radio. ¿Ok? Eso va a depender. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Solo queda repasar conceptos. Ok, sí, muy importante. Quiero que por favor empiecen a traer esos problemas. Antes de irnos, quería ver el problema que había solamente para ver cuál era. Al fin, ¿cuál era el problema? Ya me acuerdo. Él le había pedido el 18 de 16, me parece. ¿Seguro que ese era el problema 18-16? ¿Y ese fue su compañero el que dijo el problema o ahí está? Pues yo no lo veo, pero sí recuerdo que era el 18 de 16. Hablaba de ese, ¿no? 3 moles de gas ideal. N igual a 3, miren.
Yo me retiro. ¿Ah? Tengo clase ahorita. No le digo que me retiro porque tengo clase. Eso lo vamos a dar planteado. Está en una caja cúbica rígida. Miren, me da una caja cúbica. Viene siendo igual al cubo anterior, miren. Y me dan el lado punto 200, miren. ¿Qué fuerza ejerce el gas sobre cada una de las 6 caras de la caja cuando su temperatura es de 20 grados Celsius? Tenemos un gas, vamos a asumir que un gas ideal que está dentro. El gas es un fluido y ese fluido va a ejercer una fuerza sobre cada cara. Miren. Entonces yo parto de la idea de la fuerza. ¿Se acuerdan a qué era igual presión, jóvenes? ¿A qué era igual la presión ejercida por un fluido, chicos? Fuerza sobre área. Fuerza entre área. Y había una condición que debía ser como esa fuerza con respecto a esa área. ¿Cómo debía ser, jóvenes? Perpendicular, ¿se acuerdan? Yo ando buscando fuerza, entonces la fuerza es igual a la presión por el área. Miren, interesante. La fuerza igual a la presión por el área. Y otra vez la ecuación de estado aquí debería hacerse presente. PV igual a nRT. Ya tengo N, conozco T, me dan la temperatura. ¿Dónde está la temperatura? Sí, en el inciso A me da una temperatura. Y lo que no conozco ahí, jóvenes, básicamente es el volumen. Ojo, ni la presión en ese caso, ¿no? Sí, pero el volumen se puede calcular. Es lado al cubo. Como es un cubo, correcto. Es perfecto. El volumen lo puedo calcular. El volumen es lado al cubo. No hay ningún problema. ¿Ok? La idea entonces aquí, chicos, es encontrar la fuerza. Miren, usted me dice que yo ponga P igual a nRT sobre B. ¿Le parece así? ¿Está bien que haga ese despeje de la ecuación de estado? Sí, ¿verdad? Yo así lo resolví con ese. Conozco R, conozco N, R y T y conozco el volumen. Pero yo no ando buscando presión. Pero si yo encuentro la presión y también conozco el área de sección transversal de cada cara, automáticamente tengo la fuerza y ya está resuelto. ¿Les parece, jóvenes? Sí, Eli. Sí. Ahí está, directamente. Entiendo, fíjate que a veces son cositas que se nos han olvidado a nosotros. Esto es un concepto de física 100, ¿no? ¿Cómo es la presión de un cuerpo, de un fluido sobre una cara, sobre la cara o sobre fluido? Que significa un fluido puede ser un líquido o un gas, jóvenes. Eso no es independiente. Ok, jóvenes. Entonces, tenemos clase el día de mañana para terminar algunos que otros ejercicios. Ojo, me gustaría que le echen un vistazo a alguno de ellos. Así como surgió la pregunta de ese ejercicio 16, me gustaría que surja alguna con respecto a otros ejercicios. Háganme esos ejercicios de velocidad cuadrática media. Mañana vamos a agarrar alguno por ahí. Y entonces, chicos, no tenemos más por el día de hoy. Voy a detener la grabación.